De la misma forma como el estudio sistemático de la Biblia fortalece, nutre y nos permite crecer en nuestra relación con Dios, la oración cumple un rol fundamental en ese relacionamiento íntimo y personal con nuestro Hacedor. Esta semana conoceremos la experiencia en este sentido de varios personajes trascendentes que están expresados en la Biblia y que además hicieron de la oración una experiencia viva y eficaz que enriqueció su comunión con Dios. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a este repaso, a este estudio semanal de nuestra guía de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 6, que tiene por título Guerreros de Oración. Y estamos en el segundo trimestre del año, ya prácticamente a mitad del segundo trimestre, estudiando una temática tan interesante como es el crecimiento en nuestra relación con Dios. Cada uno de los temas que hemos ido analizando semana a semana nos ayudan precisamente a lograr este objetivo, tener una relación más íntima, más transparente, más verdadera con nuestro Dios, relación que nos va a permitir crecer espiritualmente. Vamos al texto de memoria que se encuentra allí, vamos a abrir nuestra Biblia, que se encuentra allí en el libro de Salmos, capítulo 116, versículos 1 y 2. Los leemos de inmediato. Dice así: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. Qué tremendo texto. Y yo digo tremendo texto porque de alguna manera esta expresión del salmista refleja la trascendencia, la importancia que tiene la oración en nuestra vida diaria, en nuestra comunión diaria con nuestro Dios, a tal extremo de que el salmista dice: amo a Dios. ¿Y por qué lo amo? Porque Él me escucha, porque Él inclina su oído ante mi ruego, porque Él se preocupa de mí todos los días, a cada instante de mi vida. Y eso precisamente es lo que sucedió en la vida de tres importantísimos hombres que están destacados precisamente en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a lo que dice la guía de Escuela Sabática en relación a la temática de esta semana. Dice: la oración es esencial para tener una relación cercana con Dios, un hábito devocional crucial que cada uno de nosotros necesita y puede fortalecer. Si no oramos a menudo, tarde o temprano nos alejaremos del Señor. Miren, esta expresión reflejada en la guía de estudio, de alguna manera, es la misma idea que nosotros planteamos en los dos estudios anteriores que decían relación con el estudio de las Sagradas Escrituras. Si tú no abres estas páginas sagradas todos los días y haces de eso un hábito devocional, la consecuencia de aquello, tal como sucede con la oración, es que tarde o temprano nos vamos a alejar de Dios. Estas dos herramientas tremendamente relevantes en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, como son el estudio sistemático de la Biblia y la oración permanente, nos permiten tener una relación con Dios estable, nos permiten tener una intimidad con Dios efectiva, y a su vez nos permiten tener plena y absoluta certeza de que todo lo que ocurre en nuestras vidas va a depender 100% de nuestro Dios. Y miren, ¿cómo debemos de considerar la oración? Elena de White nos da allí la idea, yo diría, simple pero más efectiva de lo que es realmente la oración, allí en el libro El Camino a Cristo, página 93. Dice: orar es el acto
de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Este es un párrafo simple, pequeño, pero tremendamente poderoso. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como quien abre su corazón a un amigo. Y efectivamente, ese es el rol que cumple la oración. Conversar como Dios, como tú conversarías con tu amigo, con esa misma transparencia, con el convencimiento de que, tal y como sucede con tu amigo o tu amiga, tú no tienes ninguna cosa escondida. Tú te muestras tal y como eres. Vacías tu corazón cuando conversas con un amigo. Bueno, ese es el sentido que tiene la oración. Acercarte a Dios, tener una íntima relación con Dios, no tener ningún problema de decirle todo lo que sucede en tu vida, todo lo que pasa en tu corazón, tus dudas, tus angustias, tus temores, tus proyecciones, etc. La idea es que hagas de esta herramienta extraordinaria como es la oración un vínculo que te permita tener una comunión, como decíamos, estrecha con nuestro Dios, sabiendo muy bien que independientemente de lo que tú converses con Él, Dios siempre va a estar atento a escucharte y siempre va a estar presto a ayudarte cuando haces de esto, la oración, un hábito devocional permanente. Por eso, reitero el concepto de Elena de White. Orar es el acto de abrir tu corazón a Dios como quien habla y abre su corazón a un amigo. Entonces, la idea central que nos plantea como desafío la lección esta semana es que debemos de considerar la oración no como una herramienta opcional, de la misma forma como consideramos la Biblia. La Biblia no es opcional en nuestra vida. Es necesaria, tremendamente necesaria, abrir sus páginas todos los días. De la misma forma, es necesario, es imperioso que tú todos los días destines minutos de tu vida a orar, a comunicarte con Dios de manera audible, de manera, digamos, mental, pero a comunicarte con Dios. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque esa va a ser la base de una relación viva y efectiva con nuestro Dios, lo que va a transformarse en un secreto poderoso de tus victorias espirituales. Vamos a la primera parte de la lección de esta semana, que tiene por título Daniel, constancia y fidelidad. Vamos a analizar este primer personaje. En la introducción hablábamos de varios personajes. Bueno, Daniel es el primer personaje que vamos a estudiar o vamos a analizar en relación de lo vital, de lo importante que fue para la vida de Daniel y las circunstancias por las que él pasó, la oración. Miren lo que expresa Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodilló y lo hacía 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer frecuentemente. Nosotros sabemos las circunstancias en que está mencionado este texto. Miren lo que dice la guía de estudio. Ante las dificultades, y claramente que las tenía, estaba su vida de por medio. ¿Qué hizo Daniel? Daniel oró. Aunque la amenaza iba directamente contra su vida, él se mantuvo firme y constante en la oración. Muchas veces nosotros cuando tenemos dificultades, cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos sentimos tentados a no orar. Por varios motivos. Algunos no quieren orar porque piensan de que si Dios permitió que estuvieran pasando por esa circunstancia es que Dios no los escucha. O Dios no se interesa, por lo tanto no vale la pena orar. Otros pueden llegar a la conclusión de que no sienten la necesidad de orar porque a lo mejor la circunstancia por la que están pasando es culpa de nosotros.
lo que significa que Dios no va a querer escuchar si nosotros cometimos el error y no oramos. Otros simplemente pensamos de que ya no vale la pena orar. Hemos orado tantas veces cuando hemos tenido problemas y lo seguimos teniendo, que no vale la pena seguir orando. Pues bien, en cada una de esas circunstancias, quien está en tu mente tratando de impedir que tú ores es el enemigo. Porque si hay algo que el enemigo busca es precisamente interrumpir esa relación maravillosa que tú logras a través de la oración. Porque Él sabe que cuando tú te arrodillas, cuando tú levantas tus manos hacia el cielo, cuando tú en tu mente te conectas con Dios a través de esta herramienta que es la oración, tu vida puede ser transformada. Hay un dicho que todos lo conocemos. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Fidelidad, firmeza a toda prueba. Esa es una de las características que tuvo Daniel y que es una característica que nosotros necesitamos imperiosamente tener. Miren lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, eso es, Profetas y Reyes, página 395. ¿Por qué dejaría de orar ahora, refiriéndose a Daniel? ¿Por qué iba a dejar de orar cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Allí está la razón del por qué Daniel no tuvo miedo de que aún, a pesar de que podía morir, él no dejaría de orar. Porque él sabía que si había algo que lo iba a ayudar frente a cualquier circunstancia, positiva o negativa, era la oración. Y él no lo dudó. Mantuvo inquebrantablemente su misma rutina. Todos los días, 3 veces al día, iba a su recámara, abría la ventana que daba hacia Jerusalén y oraba en voz alta. No le importaba si alguien lo escuchaba e iba donde el rey a abusarlo. No, lo más importante, lo más vital para él era no interrumpir su relación con Dios, su devoción, su comunión con Dios. Y eso habla no solamente de la constancia, que era una característica importante que tenía Daniel, la constancia, sino que también habla de disciplina espiritual, algo que a veces a nosotros nos falta. Disciplina espiritual. Miren lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón. Aquí no solamente se trata de tener deseos, no solamente se trata de pensar, voy a orar, no, no, no. Aquí debe de haber una proactividad, debe de haber una iniciativa, una intención clara, definida. Y eso es lo que hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Y es algo que nosotros necesitamos hacer muy urgentemente en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, en donde todos los días estamos tomando decisiones que pueden ser para vida o para muerte. Por lo tanto, con mayor necesidad tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Que Dios nos dé el discernimiento necesario para poder descubrir si vamos a equivocar, vamos a errar el camino o si vamos a mantener el camino hacia nuestro Dios. Importante, Daniel propuso intención, decisión, constancia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y luego en el capítulo 6, versículo 10 dice, entró en su casa, lo que ya leímos, y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Allí había una decisión, una propuesta clara, un estilo de vida que lo marcaba. 3 veces al día Daniel oraba. Y eso era un hábito que él no dejaba. No importa, reitero, las circunstancias. No importa las presiones.
No importa las pruebas, no importa las dificultades por las cuales podía estar pasando Daniel, Daniel no dejaba nunca de arrodillarse 3 veces al día. La guía de estudio en relación a esto dice, el hecho de arrodillarse en actitud de sumisión, refiriéndose a lo que hacía Daniel, expresa una disposición humilde. Cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestro corazón se rinde más fácilmente, ya que nuestro cuerpo y nuestras palabras declaran que Él es soberano. El pastor Bullón, en el análisis que realiza de la lección esta semana, nos dice de que hay dos tipos de oraciones, entre comillas, por lo menos él las clasifica. La oración formal y la oración informal. La oración formal se refiere a aquella oración intencionada, definida, planificada, que es la que ocurre cuando tú realizas tu devocional diario. Tal y como hablábamos de lo que sucede con el estudio de la Biblia, es en un lugar ya previamente definido, ¿no es cierto? Es en un horario que está claramente establecido, es con una preparación mental, física, ¿no es cierto?, que predispone a la oración. Esa es la formal. Y esa oración formal, lo ideal es que tú lo hagas de rodillas, tal como lo decíamos aquí y lo que manifestaba la guía, porque eso te predispone no solamente mentalmente, sino que también físicamente a aceptar la voluntad de Dios, a ser humilde ante Dios, porque te estás dirigiendo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Pero también existe esa otra oración, la oración informal. Esa oración que tú realizas bajo cualquier circunstancia, cuando vas caminando, cuando vas movilizándote en el metro, en el vehículo, etcétera, cuando estás comiendo, cuando estás con un amigo, mentalmente te puedes estar comunicando con Dios. Y para eso no necesitas tener un lugar específico, no necesitas una planificación, no. Lo único que necesitas es elevar tu mente a Dios y ya estás conectado con Él. Ya estás orando, ya estás comunicándote con Él. Lo importante es estar conectado con Dios. Otro aspecto importante que no deberíamos de desconsiderar es la gratitud que siempre deben estar presente en nuestros ruegos, en nuestras oraciones. Siempre debemos de ser agradecidos de lo que Dios hace a cada instante en nuestra vida. Y especialmente en aquellos momentos en los cuales lo estamos pasando mal. Estamos en una prueba, estamos en una circunstancia, en una disyuntiva, en una duda, etc. Agradecer. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú agradeces, lo que estás diciendo es, mira Señor, de la misma forma como me has guiado hasta aquí, como me has ayudado hasta aquí, no tengo ninguna duda de que lo seguirás haciendo frente al problema que tengo en estos momentos. Tú agradeces teniendo la plena certeza de que a partir de lo que Dios ha hecho contigo, va a seguir haciéndolo. Esa es una certeza, es un salto de fe importante. La gratitud es fundamental. La acción intencionada, Daniel propuso en su corazón. La acción sistemática y definida. Daniel 3 veces sagradamente se arrodillaba para orar a Dios. Y también, ¿no es cierto?, la acción de gracia son elementos en la vida de Daniel que marcaron su relación con Dios y que le permitieron salir airoso de circunstancias tan complejas como las que nosotros conocemos a partir del relato bíblico. Elena de White, en el libro Profetas y Reyes, página 400, dice así: un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la hora de la prosperidad. La fe extiende la mano hacia lo invisible, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Ya hablamos algo respecto de la postura y la actitud frente a la oración, pero lo vamos a reafirmar con 3 conceptos fundamentales. Cuando tú oras, necesitas tener 3 elementos que van a marcar esa oración y la van a definir como una oración exitosa. Primero, intimidad. ¿Qué significa intimidad?
exclusividad, dedicación con Dios. ¿Mm? Elena de White dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, lo leímos. ¿Eso qué significa? Que esa intimidad que yo voy a tener cuando me arrodillo, cuando camino y estoy hablando con Dios, es una intimidad de la misma manera como la que yo tengo con un amigo. Soy transparente, soy directo. Me abro completamente a cualquier circunstancia. Acepto de parte de Dios lo que Él me diga. Intimidad, exclusividad, dedicación. Otro aspecto, humildad, vale decir, sumisión y entrega. ¿Ok? La Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículo 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Quién es este personaje? Jesús, nuestro máximo referente, nuestro máximo ejemplo. ¿Qué hacía Él? Bueno, Él, antes de que el alba aclarara, antes de que salieran los primeros rayos del sol, cuando aún estaba oscuro, Él se apartaba a un lugar especial, a un lugar íntimo. Y allí Él tenía ese contacto íntimo con Dios, personal con Dios. Es eso lo que nosotros necesitamos hacer permanentemente, donde nos humillamos, donde nos entregamos, donde aceptamos plenamente la voluntad de Dios. Abrimos nuestra mente para escuchar a Dios de la misma forma como nosotros nos comunicamos con Él. Tercer elemento importante, ya hablamos de la intimidad que necesitamos experimentar a través de la oración, intimidad con Dios. Segundo, la humildad, la sumisión, la entrega que tenemos que tener cuando estamos dialogando con Dios a través de la oración. Y por último, la perseverancia, vale decir, la intencionalidad, la constancia permanente, tal como Daniel la tenía. No importaba lo que estuviera sucediendo a su alrededor, inclusive que estuviera pendiendo de un hilo, entre comillas, su vida. Él igual oraba, porque había una intención, había una constancia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orar sin cesar, vale decir, en todo momento y bajo toda circunstancia. Miren lo que hizo el Espíritu Profecía, allí en el Camino a Cristo, página 96. Dice, debemos seguir creyendo que Él oye. Aquí hago una pausa. Qué importante es comprender lo que esto significa. Debemos seguir creyendo que Él oye. Hoy día, en las circunstancias en que estamos viviendo, en un mundo absolutamente desconectado de Dios, si hay algo que prima, es que Dios no nos escucha. Dios no existe. Dios es un accidente. Dios simplemente está en tu mente, no es real. Hoy más que nunca, en el tiempo trascendente que estamos viviendo, necesitamos reafirmar y creer de que el Señor sí existe, el Señor sí nos oye. Y eso se reafirma cada vez que tú doblas tus rodillas, cada vez que elevas una oración al cielo. Estás diciendo con esa actitud de que Dios te va a escuchar. Es importante esto. La perseverancia logra que finalmente tú asumas esa intención de dedicar a Dios un ruego, una oración, una palabra. Más importante que la postura, entonces, como lo manifestábamos, externa, es la actitud interna, tu disponibilidad interna a orar, a conectarte con Dios. Vamos a la tercera parte. Y en la tercera parte vamos a hablar de otro hombre extraordinario que hizo de su relación con Dios, de su comunicación con Dios, ¿no es cierto?, un pilar fundamental en su estilo de vida. Me estoy refiriendo a Enoc, un hombre que fue constante en su comunión con Él, una vida definida por su relación. Miren, qué
categórica resulta la devoción constante en una persona cuando decide en su corazón relacionarse íntimamente con Él a través de este elemento que es la oración. Sobre todo cuando ésta define tu estilo de vida. Esa es la expresión, yo diría, más asertiva cuando definimos la vida de Enoc. La Biblia no dice mucho acerca de su vida. No hay muchos antecedentes a los cuales poder acudir. Sin embargo, la Biblia nos dice lo justo y lo necesario respecto de su vida. Transparente, claro, conciso. Vivió 300 años hasta que Dios se lo llevó. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más extraordinario? ¿Qué testimonio más poderoso el que nos brinda la vida de Enoc? Un hombre que tuvo una intimidad tan especial, tan directa con Dios, que llegó un momento en que Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no es necesario que yo baje a caminar contigo, que yo te acompañe a tu trabajo, que yo te acompañe a tu casa, que comamos juntos, que hablemos, que compartamos experiencias. Mejor ya yo no vengo más a hablar contigo acá. ¿Qué te parece si tú te vas conmigo y vives conmigo allá en mi casa por la eternidad? ¿Quién no quisiera tener una experiencia como esa? ¿Y cómo se logra? A través de ese contacto permanente, constante, que Enoc tenía con Dios. Miren lo que dice la Biblia y que refleja un poco lo que estamos comentando. Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Lo que decíamos, extraordinario. No necesitamos más antecedentes, no necesitamos más historias. Con esto ya me queda claro qué tipo de vida, qué estilo de vida tenía Enoc. Un estilo de vida que todos nosotros debiéramos de entender o de tener, en donde la oración era un estilo, era una forma de vivir todos los días. Y lo más importante, esta forma, este estilo de vida que tenía Enoc, lo llevó finalmente a transformar su carácter. Y eso le permitió que sucediera lo que pasó. Ya Enoc no necesitaba cambiar más. Había cambiado lo suficiente como para ser apto para estar en la morada celestial. Y así ocurrió. Miren lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas. Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Y miren lo que dice a continuación. Cuando yo lo leí realmente me impactó. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece en el rostro de Jesús. Así de extraordinaria, así de íntima era la relación que Enoc tenía con Dios. Tan intensa que se le reflejaba en su rostro. Imagínense lo que era pasar al lado de Enoc. Sabemos muy bien las circunstancias en las que vivió Enoc. Enoc vivió previo al diluvio. Fueron momentos malísimos en este mundo, en donde prácticamente no había piedad, no había amor, mucho menos había una intención de aceptar a Dios, sino que por el contrario rechazarlo, a tal extremo que Dios tuvo que tomar la decisión drástica de hacer desaparecer esa civilización completa. En esas circunstancias vivía Enoc y aún así en esas circunstancias él marcó la diferencia absolutamente. ¿Cuántas veces un hijo de Dios ha marcado la diferencia en el ámbito donde se mueve? A tal punto que cuando aparece ya todos nos siguen hablando de la misma forma. Ya no todos siguen conduciéndose de la misma forma porque saben
que la vida de ese hombre, de esa mujer, marca una diferencia y señala un respeto. ¿Mm? La vida de Enoc, según los pocos registros específicos que se tienen, no fue una vida extraordinaria respecto de los acontecimientos espectaculares vividos. No, fue una vida tranquila, una vida sosegada. Más bien, fue una vida, como yo decía, tranquila y equilibrada, centrada en su íntima relación con Dios. Sin embargo, sí hay una vida llena de aventuras y experiencias espectaculares. No puede ser otra más que la vida de Moisés, el gran patriarca y libertador israelita. Más allá de todo ese vértigo que lo caracterizaba en su vida, más allá de todo eso, si hay una característica que resalta la vida de este extraordinario líder, no son sus portentosos milagros, ni la capacidad extraordinaria que tenía, que con claridad mostraba lo ocurrido en el inicio de este mundo, sino que lo que realmente resaltaba en la vida de Moisés fue su estrecha comunión con Dios, lo que permitió que él experimentara una cercanía que ningún otro mortal tuvo. ¿Y en qué consistió esa cercanía? Bueno, Éxodo capítulo 33, versículo 11, que dice: hablaba Jehová cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Esa era la cercanía que tenía Moisés con Dios. Esa era la intimidad que tenía Moisés con Dios. Parecida, ¿no es cierto?, a la que tenía Enoc con Dios. Parecida a la que tenía Daniel con Dios. Circunstancias de vida muy distintas. Daniel vivió en el exilio y vivió bajo un mundo esclavizante. Enoc vivió en una circunstancia compleja como fue el mundo antidiluviano. Moisés tuvo que enfrentar el desafío extraordinario de liberar a su pueblo después de más de 400 años de esclavitud. Cada una de las circunstancias distintas en las que le tocó participar a estos extraordinarios hombres fue marcada por una característica común: su relación con Dios a través de la oración. Yo les decía, el rostro de Enoc se diferenciaba del de los demás porque brillaba, tal y como brilla el rostro de Jesús. ¿Por qué? Porque era tan íntima su comunión con Dios que eso se reflejaba físicamente en su rostro. Lo mismo que sucedió con Moisés, ¿se acuerdan? A tal punto que cuando él bajó de estar en comunión con Dios fue necesario que se le tapara el rostro, porque le daba miedo a los israelitas mirarlo. Miren lo que dice la guía de estudio en relación a esto. Imagina lo que significó sin duda hablar con Dios y oír claramente su voz. Es sorprendente que los israelitas no buscaran este tipo de comunión con Dios por sí mismos, en lugar de rogar a Moisés que les hablara en el nombre del Señor. Esto nos habla una interrogante. ¿Cuántas veces nosotros miramos la vida de hombres y mujeres extraordinarias, hombres de fe, hombres de oración, que nosotros sabemos que tienen una comunión íntima con Él, y vamos y les pedimos a ellos que oren por problemas nuestros? No está mal pedir que otros intercedan por ti, pero ¿por qué nosotros no nos proponemos en nuestro corazón tener también esa misma intimidad con Dios? El pueblo de Israel veía la diferencia entre la relación que Dios tenía con Moisés y la relación que tenían ellos con Dios. ¿Por qué no hablar con Moisés para que les enseñara a tener esa experiencia ellos también y no tener que estar dependiendo de él cuando necesitaban algo de Dios? Cada uno puede tener esa experiencia, la experiencia de Daniel, la experiencia de Enoc, la experiencia de Moisés en sus vidas. ¿Por qué?
Porque Dios quiere tener esa misma experiencia contigo. Dios no es egoísta, no es exclusivista. Lo que hizo con Daniel, con Moisés y con Enoc lo puede hacer contigo. Solo tienes que proponértelo. ¿Mm? Y mientras más íntima sea tu relación con Dios, mientras más camines con Él, mientras más hables con Él, bueno, más evidente se va a hacer ese estilo de vida, esa intimidad en precisamente tu vida. Otro aspecto que marcó la diferencia en la vida de Moisés, producto de su comunicación, de su relación con Dios, fue esa intercesión sacrificial que lo caracterizó. Miren lo que dice allí Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le placere acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro. Qué extraordinario, qué valiente, qué entregado. Moisés no dudó. Señor, prefiero que tú me saques del libro de la vida y que no destruyas a mi pueblo. Yo sé que ellos cometieron errores. Yo sé que ellos te fallaron. Sin embargo, perdónanos. Esa oración intercesora, sacrificial, es la misma o tiene las mismas características que la oración realizada por Jesús allí en el Getsemaní, con la diferencia de que Jesús aceptó beber la copa y murió por su pueblo. Moisés no lo hizo. Pero la disposición, esa intercesión sacrificial fue la misma. Y por eso que Dios amó tanto a Moisés y le permitió tener una relación tan directa, tan íntima con él. La guía de estudio dice: Moisés intercedió audazmente por el pueblo de Dios una y otra vez. ¿Cuántas veces tú has orado por tu enemigo? Ese que te hace daño, ese que habla mal de ti, ese que te perjudica. Miren, a Moisés una y otra vez lo culparon, lo molestaron, lo hostigaron, se rebelaron contra él, y una y otra vez Moisés tuvo la misma actitud, inclusive con su familia directa, como fue el caso de María y el caso de Aarón, que también le fallaron. Siempre él tuvo la misma actitud: interceder, rogar, pedir el perdón por ellos ante Dios. Más que culpar, más que señalar con el dedo, aun cuando tengas la razón. Lo que Dios te pide es perdonar, interceder. Deja que el Señor tome las cosas en sus manos y resuelva Él. Concluyendo, ya estamos terminando. La lección nos manifiesta cómo Daniel, cómo Enoc y cómo Moisés lograron tener una relación tan íntima y efectiva con Dios a través de la oración. Pero además nos desafía a que nosotros podamos tener esa misma relación. Miren lo que dice El Camino a Cristo, página 148. Elena Harmon de White dice: llévale todo. Y cuando dice todo, es todo. No hay carga que resulte tan pesada que Él no pueda sobrellevar. Dios está dispuesto a sobrellevar Él tu carga y mi carga. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a ayudarte. Finalmente, Daniel nos enseña que debemos de ser constantes.
Enoc nos enseña que debemos de tener una comunión íntima y personal diaria con Dios. Y Moisés, a través de su experiencia, nos enseña que debemos de amar a nuestro enemigo, debemos de interceder por quienes están a nuestro derredor, más que incluso por nosotros mismos. Dios busca hoy guerreros de oración, que vivan en comunión constante con Él, en medio de un tiempo que ya lo mencionamos, es claramente complejo. La misma complejidad, que tuvieron que vivir Moisés, Enoc y Daniel. Vivieron cada uno en tiempos difíciles, esclavos, en los momentos en que estaba a puertas de ser destruida toda la humanidad, en momentos en que el pueblo estaba pasando, ¿no es cierto?, por el desierto, en circunstancias complejas después de haber sido liberado, etc. Los problemas que tuvieron estos hombres extraordinarios no difieren tanto de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar hoy día a día, pero hay una diferencia que nos marca. Y la diferencia está en el tipo de relación que ellos tuvieron con Dios y que los llevó a tener una vida tan exitosa, a una relación tan extraordinaria con Dios como la que tuvieron. El desafío para ti y para mí es lograr esa misma intimidad, lograr esa misma comunión, esa misma intensidad en nuestra relación con Él. Y para eso necesitamos seguir el ejemplo de estos hombres. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos las gracias, Señor, por esta bendición que significa el poder dirigirnos a ti, el poder conectarnos contigo a través de esta herramienta que es la oración. Ayúdanos, Padre, a poder estar conectados contigo todos los días, a cada instante y bajo cualquier circunstancia de nuestras vidas, especialmente cuando estamos pasando por pruebas. Y precisamente hoy nuevamente quiero reafirmar en mi oración que si hay alguien que nos está viendo, que está pasando por problemas, que confíe en ti, porque tú quieres ayudarle, porque tú quieres decirle que no está solo, que tú estás con él. Acompáñalo, Señor, ayúdale, muéstrale tu presencia, que él la perciba. Y Señor, síguenos guiando, síguenos perdonando, síguenos ayudando en este caminar tan complejo, tan difícil, pero que al final, ¿no es cierto?, nos depara la victoria, nos depara la vida eterna. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.